Why are we having all these people from shithole countries come here? You can't dance around it. Those are the words of the President of the United States. Países de mierda, ¿recuerda? Parece que para Donald Trump no es un chiste ni juego, sino es de terror ver cómo su piel blanca se ensucia. Pero el problema de terror más grande es que su xenofobia se está contagiando. Estamos en el amanecer de una nueva era que si no abrimos bien los ojos, se extinguirán hermanos contra hermanos, arrastrados por un monstruo gigante que pisa fuerte, y esta vez no será la guerra, sino el odio. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, la más grande humillación a alguien que tiene sed. Bebe de ahí y de donde son los países de mierda. ¿Quieres agua? Tómala de ahí. Esto es lo que agentes de Estados Unidos dicen a las mujeres migrantes. Denuncian varios congresistas estadounidenses. Beban de los inodoros. The mothers, the abuelas, the tias, the madres that I sat with, who wept openly in our arms, not even knowing our names, because of the trauma they are experiencing and because they don't know where their children are. Women were being told by CBP officers to drink out of the toilet. What we saw today was unconscionable. No child should ever be separated from their parents. No woman should ever be locked up in a pen when they have done no harm to another human being. Denuncian que la política de tolerancia cero de Donald Trump ha producido violentas detenciones, separación de familias, muertos y vidas destruidas. El racismo de Trump se está reproduciendo. Una investigación de ProPublica encontró en Facebook un grupo secreto de más de 9.000 agentes y exagentes de la patrulla fronteriza donde se burlan de la muerte de los migrantes. Piden lanzarle burritos a los latinos. El jefe de la patrulla fronteriza explica que sus policías están un poco nerviosos. We're professionals. We're dealing with a crisis right now. Over 680,000 apprehensions so far this year. Agents are under a great deal of stress. Y cuando los activistas denuncian estas atrocidades, los atacan. Scott Warren podría pasar 20 años en la cárcel por haber dado agua, comida y ayuda humanitaria a los migrantes que cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. While I do not know what the government has hoped to accomplish here, I do know what the effect of all this has been and will continue to be. A raising of public consciousness, a greater awareness of the humanitarian crisis in the borderland, more volunteers who want to stand in solidarity with migrants. Amnistía Internacional denuncia la persecución a los defensores de los derechos de los migrantes. La denuncia es contra Estados Unidos y también contra México. Now, what this means is that activists, lawyers, humanitarian volunteers, including a clergy member, have actually been swept up in kind of a criminal dragnet while the Trump administration has been in very high profile and in plain sight, waging a deliberate campaign of human rights violations against migrants and asylum seekers for the entire duration of its administration. Now it's started to target those who are assisting them. Y es que cualquier persona con un gramo de humanidad tiene que alertar y protestar por las condiciones en las que Donald Trump tiene a los migrantes. Pero ve usted lo que Trump contesta. Muchos de estos extranjeros ilegales están viviendo mucho mejor ahora que allá, de donde ellos vienen, y en condiciones más seguras.
Si los migrantes ilegales no están satisfechos con las condiciones en los centros de detención que han sido construidos rápidamente, díganles que no vengan. Problema resuelto. Ve usted los dibujos de los niños dibujando su propia situación. Trágico. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón, a todos los investigadores, artistas que tenemos. El videogol lo va usted a ver, está muy emotivo, ojalá lo pueda usted contemplar también ahí en YouTube. Muchas gracias a usted siempre por seguirnos a través de las redes y a través de todos los canales que los seguidores han abierto. Hoy tengo el placer de presentar a dos periodistas muy importantes, por supuesto dos voces diferentes, que de eso se trata. Antonio Ruiz, periodista allá en Chicago. Antonio además es productor de un gran programa que está haciendo mucha fama y mucha ayuda sobre todo a todos los latinos, de Mi Gran Hermano y Sin Censura. Muchas gracias, Vicente Serrano, gracias por estar con nosotros de alguna forma. Antonio Ruiz, gracias por enviarnos las fotografías de estos dibujos de los niños. José Luis Urosa, un abogado muy puntual en Madrid, usted ya lo conoce, siempre con atinadas y también brillantes explicaciones. Gracias a los dos. José Luis, comienzo contigo. A ver, es de película de terror, ¿no? Bebe del retrete. Toma agua del inodoro si tiene sed. ¿Qué estamos viendo y viviendo? Tu análisis, por favor, José Luis. Pues estamos viendo una situación que deriva de una migración masiva, que se está produciendo fundamentalmente por causas económicas, por hambre y pobreza, y consecuencia de eso, efectivamente, son las condiciones probablemente no satisfactorias en las que se encuentra la población que está en los centros de detención. Cuando se producen migraciones masivas es completamente imposible atender a todos de una manera razonable y es completamente imposible llevar a cabo una política siquiera cercana a algo relativamente digno. No obstante, a lo cual, pues he de decir que cualquier barbaridad y cualquier exceso que se haya cometido en la materia debe ser perseguido con toda la fuerza de la ley, porque el migrante que no tiene derechos políticos ni económicos en los países que le reciben, por cuanto no es ciudadano ni cumple los requisitos legales para poder estar en el país al que llega, sí es evidentemente un ser humano y como tal debe ser tratado de acuerdo con todas las declaraciones y convenciones que hay en la materia sobre derechos del hombre y del ciudadano. A mí me parece que lo importante es el respeto a la libertad, a la dignidad del hombre y a la integridad de la persona, y por tanto cualquier cosa que exceda e invada los límites de los que estoy hablando me parece una barbaridad que debe ser perseguida con toda la fuerza de la ley. Aquellos canallas o viles que hayan hecho o dicho tales cosas deben ser perseguidos y castigados. Cosa diferente es que ningún país ahora mismo, ni de la zona ni de otras zonas, puede recibir una inmigración masiva que en muchos casos se trata de personas con mafias organizadas. A mí me parece que la cuestión debe resolverse en un ámbito global, con acuerdos multilaterales, bilaterales, tanto para los países de recepción como para los países de los que salen los inmigrantes, y desde este punto de vista, desde luego, requiere grandes esfuerzos de la comunidad internacional. Terminaré diciendo y dando algún dato. En este momento en Estados Unidos el 73% de los inmigrantes que tiene son inmigrantes legales. Hay 11 millones, cerca de 11 millones, un poquito más, 11,1 millones de inmigrantes no autorizados, hay 1,7 de inmigrantes legales temporales, 11,7 millones de residentes permanentes y 19 millones de nacionalizados. Eso da un conjunto del 73% de la inmigración estadounidense está en condiciones legales, lo cual me parece un dato muy significativo en la materia en la que estamos hablando. No obstante, ningún país puede recibir las migraciones masivas que se están produciendo en la zona. Pensemos en Colombia, con más de 4 millones ahora mismo de venezolanos que quieren exiliarse y atravesar la frontera. Esta tragedia humanitaria tiene que coordinarse, corregirse, y desde luego ningún país es capaz de afrontarla solo. Bien, a ver, Antonio, quiero pues tu versión. José Luis nos dice que bueno, pues sí es atroz que te inviten a tomar agua del inodoro, pero que se explica dada la migración terrible que está sufriendo Estados Unidos. Antonio, bebe del inodoro. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Primero, Roberto, te saludo con mucho gusto. Saludo, por supuesto, al abogado Urosa. Pues mira,
Yo considero que definitivamente debemos dejar de pensar en la inmigración como un problema, dejar de pensar en la inmigración como pues un acto masivo de personas. Ni siquiera deberíamos pensar en la inmigración como si se tratara de un fenómeno. La inmigración en todo caso es una realidad humana. De otra forma, los seres humanos viviríamos todavía en África. Creo que la inmigración es la perfecta condición evolutiva para los seres humanos. Y las migraciones masivas se han dado desde siempre. Aquí mismo en Estados Unidos, el mismo presidente Trump lo ha dicho, necesitamos de esos inmigrantes. Hay una serie de empresas, de industrias, de fábricas, de campos agrícolas que necesitan la mano de obra de los inmigrantes. A pesar de que podamos pensar en una andanada de pues, personas en los miles, en las decenas de miles o en los cientos de miles, la realidad es que creo que tienen ese derecho de emigrar. Está en la Carta de Derechos Humanos, en su artículo 6º. Ninguna persona, esa parte en la que se le habla a las personas como si se tratara de ilegales, pues no son ilegales para nada, ¿no? Es una persona no puede ser, no tiene esa condición de ilegal, está en ese artículo 6º, tiene personalidad jurídica en cualquier parte del mundo. Ahora también ese artículo 12, si no me equivoco, o 13, nos habla de pues cómo un ser humano puede elegir su residencia, su lugar para vivir. Lo que está pasando aquí en Estados Unidos es absolutamente político. Tenemos un presidente que utiliza a los inmigrantes como moneda de cambio y se está presentando precisamente ahí en esos centros de detención que la congresista hispana más joven de toda la historia, Alexandra Ocasio-Cortez, considera son campos de concentración. Yo creo que no está muy lejos de la sociedad, de la realidad, y lo digo con muchísimo respeto para el pueblo judío. Son niños, hombres, mujeres, ancianos que duermen en el piso, pisos de concreto, los tapan con, se cubren con mantas metálicas, están siendo enjaulados, son niños que se enfrentan a condiciones terribles, a veces los alimentan solamente una vez al día, con comida en mal estado, no tienen acceso a servicios de salud ahí mismo, y bueno, ya lo presentabas tú al principio del programa, Roberto, unos dibujos terribles, terribles. Yo creo que así es como luce el infierno, si usted es creyente. Yo creo que así es como luce el infierno. Esto que están dibujando esos niños, si no es creyente, ese es el infierno. Pero ¿por qué está pasando esto, Antonio? ¿Pero por qué está pasando esto? Yo te lo digo, creo que es una realidad humana. Estamos viendo recientemente una serie de noticias sobre decenas de miles, cientos de miles de inmigrantes llegando a Estados Unidos. Esto ha ocurrido siempre. Estas cifras son las de siempre. Antonio, me refiero, ¿por qué está pasando esta mano dura de toma agua del inodoro, niños en jaulas? ¿Por qué? Desafortunadamente, la gente a la que contratan aquí en Estados Unidos para realizar estas tareas migratorias, desde oficiales de migración, oficiales de aduanas, desde las personas que custodian esas cárceles de migración, esas cárceles de niños, es gente que verdaderamente lo han demostrado ellos mismos, no están preparados. Estabas también mostrando al principio del programa esta serie de mensajes que tienen ellos, ¿no? En unos chats de Facebook, chats privados, chats secretos, chats en los que se burlan, por ejemplo, de Valeria, de Oscar, este padre salvadoreño y su hija, su bebita, que cruzan el río Bravo o Río Grande, como se le conoce aquí en Estados Unidos, y que se ahogan en el río, y para ellos estas personas son los flotadores más limpios que han visto. Es desafortunado que ante esta necesidad de una nueva política migratoria, el gobierno de Donald Trump no se dé abasto y tenga que contratar verdaderamente a cualquiera. Evidentemente aquí en Estados Unidos, con todo y este pasado lamentable que ha vivido de esclavitud, de faltas a los derechos civiles, de segregación y verdaderos movimientos fuertes contra todo eso, evidentemente en Estados Unidos persiste esa idea de racismo, persiste esa idea de que la raza blanca aquí es la que tiene la prioridad. Un hombre mayor de 30 años de raza blanca siempre será escuchado aquí en Estados Unidos. Desafortunadamente lo demás no cuentan tanto a nivel gubernamental, y por eso tienen a ese representante, por eso tenemos como presidente a Donald J. Trump. Bien,
O sea que si se mueren en el río Bravo, pues no importan, pero si fueran blancos, quién sabe, ¿verdad, Antonio? A ver, José Luis, una réplica de lo que me dice Antonio, y yo también te quiero preguntar, a mí la respuesta de Donald Trump, pues me enfurece, ¿no? Porque los niños en jaulas, los migrantes arrestados en esos centros de detención, dice Donald Trump que están mucho mejor que en los países de donde vienen, y si no les gusta, pues no vengan, así o más humano. ¿Qué dices, José Luis? Yo es que hay varias cuestiones que se están sustanciando y que me parecen de trascendental importancia. Nuestro contertulio acaba de formular un principio universal y esencial que procede del derecho de gentes y de Francisco de Vitoria, que es el precedente más inmediato y el que ha fundamentado todo el desarrollo del derecho internacional público, y es que la libre circulación de personas por el mundo es un derecho humano, pero es un derecho humano individual. No existe un derecho a la migración colectivo, y por tanto la cuestión debe enfocarse desde un punto de vista individual. El hecho, como decía nuestro compañero y contertulio, es que se están produciendo migraciones masivas y que la migración es absolutamente imprescindible en casi todo el mundo y en casi todos los países, porque con los índices de natalidad cada vez menores y con los índices de mortalidad cada vez mayores es inevitablemente necesaria la inmigración. Ahora bien, la inmigración debe producirse con dos requisitos fundamentales: de una forma ordenada y de una forma atendible. Cualquier migración masiva que sitúe a millones de seres humanos en la frontera de un país para traspasar las fronteras de ese país son inasistibles a priori y a corto plazo. Dicho esto, cualquier condición infrahumana a la que se esté sometiendo a aquellos que no están en condiciones legales en Estados Unidos no es que sean ilegales, es que no cumplen los requisitos para poder emigrar. Y los requisitos para poder emigrar en cualquier país del mundo ahora mismo, cójase el que se coja, son dos: permiso de residencia y permiso de trabajo. Si nosotros no somos capaces, si el mundo no es capaz de dar una respuesta, estoy de acuerdo con nuestro contertulio también en que deben elaborarse nuevas políticas migratorias, cualquier otra cosa será un desastre. Desde la ayuda a los países receptores, desde la ayuda a los países en origen y, por supuesto, medidas de orden público que tienen que producirse, porque si no sería imposible abordar la problemática de millones de seres humanos sin trabajo, sin casa y sin ninguna posibilidad de sobrevivir atravesando fronteras. Oye, José Luis, tengo que terminar diciendo una cosa muy importante. Estados Unidos es un Estado de Derecho. A mí me parece que tiene una justicia que funciona muy eficazmente y que estoy seguro corregirá cualquier exceso que se haya producido. Y terminar diciendo una cuestión que es muy importante, para que veamos las cifras. En Estados Unidos, en 1990, había 23.251.026 inmigrantes, lo cual suponía un 9,31% de la población total de Estados Unidos. En 2017 hay cerca de 50 millones de inmigrantes. Lo que representa ahora mismo casi el 16% de la población de Estados Unidos. Yo entiendo que con estas cifras no puede hablarse de racismo en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un país que se ha construido fundamentalmente en base a la inmigración. Ahora bien, lo que no puede recibir Estados Unidos es masivamente la inmigración y aspirar a que se atienda en condiciones dignas. Bien, oye, José Luis, eso era como que le estás dando la razón a Trump, o sea, como que me dijiste lo mismo que Trump, pero de manera más bonita, ¿no? Porque me estás diciendo, bueno, como vienen todos, pues no hay forma de atenderlos, ¿no? Entonces, pues si falta agua, pues ahí está el retrete, ¿no? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cualquier ser humano que atraviese una frontera y cualquier ser humano que es detenido en un momento determinado para poder devolverle a su país debe estar en condiciones dignas y con respeto absoluto a su libertad, a su dignidad y a los derechos humanos. Pero lo que dice... Cosa diferente es que la posibilidad de atender a masas y a millones de personas que atraviesan la frontera al mismo tiempo son muy difíciles. Bueno, solo dime, lo que contestó Trump de que si no les gusta que se regresen, ¿está en lo correcto Donald Trump, José Luis? No está en lo correcto, porque es una de las bravuconadas típicas del presidente de los Estados Unidos a las que nos tienen muy acostumbrado. A mí me parece un despropósito en decir esas cosas, pero desde luego el problema es muy serio y hay que afrontarlo con medidas económicas, políticas, sociales y con acuerdos bilaterales, multilaterales o globales. Bien. Déjame ir con... El caso de Colombia ahora mismo, con Venezuela, pues es tremendo. Déjame ir con Antonio para equilibrar los tiempos, por favor, Antonio. Sí, simplemente le quería decir al abogado Urosa, él como un conocedor de derecho internacional, sabe que la Constitución, la Carta Máxima de un país, se equipara en esa jerarquía de leyes con los tratados internacionales. La Carta de Naciones Unidas, pues es un tratado internacional, que querámoslo o no, y es un tratado internacional al que se apega precisamente el gobierno de Estados Unidos.
está equiparado junto con la Constitución. Usted habla de estas llegadas masivas y de la falta de poderlo atender institucionalmente, poder atender a tantas personas. Habla que en lo individual es correcto que se aplique ese artículo, que no lo recuerdo si es el 12 o el 13, sobre el libre tránsito de los seres humanos en el mundo. Pero bueno, yo le voy a decir esto: la gente que llega aquí, sí, en lo de las decenas de miles o en los cientos de miles, llegan como individuos. Estamos hablando hoy en día de las caravanas que utilizan para protegerse ellos del crimen organizado, de los secuestros, de las violaciones, no solamente en lo general a los derechos humanos, sino violaciones sexuales, situaciones terribles que usted lo menciona perfectamente, un infierno que viven en ese cruce, pero no merecerían esa oportunidad. No hay una falta ahí verdaderamente administrativa por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿No le parece que hay una falta administrativa de no estar respetando la ley, no estar respetando la Carta de Derechos Humanos? A ver, José Luis, rápido, contesta. No, muy rápido no. Vamos a ver, una cosa es la migración individual de una persona que se mueve por el mundo, coge su pasaporte y va a un país en concreto y se traslada y tiene derecho a encontrar trabajo y tiene derecho a tener permiso de residencia, y otra cosa es la migración masiva. La migración masiva está relacionada con dos hechos fundamentales que son perfectamente conocidos. De un lado, las terribles condiciones económicas y políticas que se viven en algunas regiones del mundo, y en segundo lugar, a la actuación de mafias organizadas. Pero eso que planteas pues es como utópico, porque ¿qué le vas a decir a los centroamericanos o a los latinoamericanos que están huyendo por el crimen, que están huyendo por la falta de oportunidades porque tienen mucha hambre? Decirles, no, pues de a uno por uno, pues así es como de risa, ¿no? De a uno por uno, entre miles van a ser miles de años, ¿no? No, a ver, es que no. José Luis, sí. Es que hay medidas intermedias. Hay medidas intermedias que hay que tomar, y para eso es necesaria la colaboración internacional. Bien, bueno, Antonio, ¿cuál es el calificativo, la actuación que está tomando México? Y me preocupa aquí la crítica de ciertos escritores de izquierda en el mundo contra López Obrador. Tengo dos preguntas. La primera, que Donald Trump y López Obrador nunca se van a atacar ni a confrontar porque son iguales o obedecen a los mismos intereses. La revista The Hill denuncia la similitud de la siguiente forma: ambos culpan a los gobiernos pasados, ambos tienen sus propias cifras y datos, ambos muestran su desdén por las agencias federales, ambos dicen que son ellos, o sea el presidente y no las instituciones, que defenderán al pueblo, culpan al neoliberalismo, de hecho prometieron terminar con el neoliberalismo, prometen rescatar la producción nacional, le apuestan a la energía sucia, Trump al carbón y petróleo, López Obrador al petróleo y las refinerías, en vez de concentrarse en la energía limpia, prometen rescatar la identidad nativa, califican y etiquetan a sus opositores, llaman a la prensa mentirosa. Pregunta, ¿todo esto es coincidencia o obedece a un cambio mundial? ¿Pertenecen a un grupo de poder en las sombras? ¿Podrían ser ambos un experimento de los mismos neoliberalistas o es mera coincidencia? Dime, por favor. En mi opinión, esta es una misconcepción, esta es una concepción errónea, es una comparación absolutamente errónea de la realidad. Tenemos a dos personajes completamente distintos, que si en efecto sí son los antihéroes, si en efecto son los antipoderes que llegan en ese momento a la realidad de los Estados Unidos o la realidad de México, no tienen nada que ver el uno con el otro. Me pasa mucho, Roberto, aquí en Estados Unidos, que precisamente estadounidenses o canadienses me preguntan sobre las similitudes entre Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ambos presidentes. Yo creo que hay una comparación más cercana entre López Obrador con Bernie Sanders que con Trump. Bien, oye, podría llevar el programa completo, pero si hablamos directamente del neoliberalismo, creo que Donald Trump es uno de los máximos representantes del neoliberalismo. Oye, Antonio, es exactamente eso. Antonio, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo, pero te tengo que preguntar la segunda pregunta. También se dice que López Obrador estaría atrapado entregándose al sionismo judío globalista. López Obrador está aceptando las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, acaba de recibir a Christine Lagarde, que está bajo el control de la banca Rothschild y el Club Bilderberg. El código digital CODI que se está implementando en los bancos de México está diseñado por los Rothschilds. No solo eso, López Obrador prometió a Ana Botín de Santander, uno de los bancos más grandes del mundo, respetar su forma de operar en México. Es decir, López Obrador estaría imponiendo en México la nueva propuesta del capitalismo inclusivo acuñada por los Rothschilds, que es la bancalización salvaje. Esto provocará a futuro más migraciones, tal como George Soros es lo que quiere. ¿México es el experimento? Te pregunto. Yo creo que no.
Yo creo que si esa máxima fuera correcta, no hubiera ocupado el presidente Andrés Manuel López Obrador a HSBC, el banco de Hong Kong, como parte de los accionistas que están refinanciando la deuda de Pemex. Se hubiera ido en todo caso con los bancos judíos. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Qué bueno que nos los aclaras. Gracias. Les agradezco mucho, José Luis. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Buenas noches por este ejercicio de dos voces. Gracias. Lo que vemos hoy, si no lo frenamos todos los latinoamericanos, quizás sea el inicio de lo que en películas hemos visto, los Juegos del Hambre o los Hijos del Hombre, no sé si usted recuerde, donde el muro, como el de Trump, es la frontera del pecado de ser pobre o de no ser blanco. Esta historia ya comenzó con los estudios de eugenesia, exportada por los países protestantes a Estados Unidos. Los católicos no le entraron porque el Papa Pío XI condenó la eugenesia. La eugenesia es una ideología que defiende el mejoramiento de los rasgos humanos hereditarios mediante diversas formas de manipulación selectiva. Hablo de experimentos biológicos y quizá de control de migraciones. No olvidar lo que dijo Donald Trump, que los migrantes de Noruega, eso sí los aceptaba. Buenas noches.